Buenos días, hermanos. La mota y la viga. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Lucas 6:42. Recuerdo un momento cuando, al sentarme en la silla para un examen, di la vuelta a la hoja e inmediatamente miré alrededor para ver si todos los demás se sentían tan incómodos con la primera pregunta como yo. Entonces, fui sorprendido por la exhortación del maestro. No mires a los demás, concéntrate en ti mismo. Jesús dice algo similar en estos versículos y utiliza una llamativa metáfora para instruir a sus lectores que traten con su pecado antes de intentar señalar los pecados de otros. Las palabras que Jesús utiliza para mota con frecuencia describe pedazos muy pequeños de paja o de madera. En contraste, la palabra para viga se refiere a una parte estructural de una casa o edificio. Si tengo una viga en mi ojo, es claro que requiero más atención en la mota que está en el ojo del otro. Como criaturas caídas, tendemos a pensar que es nuestra responsabilidad tratar con la condición espiritual de todos los demás antes que con la nuestra. Pero Cristo no nos ha llamado a estar principal ni inicialmente ocupados con las motas de los demás. No, Él dice que debemos ser diligentes en examinarnos a nosotros mismos a la luz de la Escritura y del estándar que Él ha marcado. La instrucción de Jesús presenta un gran reto. A veces podemos señalar las faltas de otros fingiendo que nos preocupa su condición espiritual. No obstante, si no somos honestos primeros con nuestro pecado y si no somos despiadados con este, somos unos hipócritas. A menudo somos presa de la noción equivocada de que si, si puedo encontrar tu falta y tratar con ella, entonces no tendré que tratar con la mía. Es mucho más agradable decirle al otro cuál es su terrible condición que enfrentar la propia. Si de verdad queremos ayudar a otros, entonces debemos estar primero preparados para enfrentar lo espantoso de nuestro propio corazón. Reconocer junto con Robert Murray M'Cheyne que las semillas de todo pecado están en mi corazón. Cuando entendemos esto y lo creemos, entonces nos acercamos a otros desde una posición inferior, con amor y humildad, en lugar de desde, en lugar de, ay, no entiendo, bueno, desde una superior. Con arrogancia, entre estas dos perspectivas hay una diferencia del tamaño del mundo. Judas 20:25. Muchas gracias, hermanita, le bendiga. La mota y la viga. Lucas 6:42. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. En esta mañana continuamos con el sermón
parte del Sermón del Monte, enseñado por el Señor Jesús. Y nos encontramos en esta mañana con un tema que seguramente nos va a traer muchas preguntas y a la vez generar mucha controversia. Este pasaje, en el pasaje de Lucas, capítulo 6, versículo 42, el Señor en este pasaje nos va a enseñar sobre dos cosas. Una, sobre los juicios y otra, sobre la hipocresía. Entonces dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es muy interesante la figura de la paja y la viga. Y son dos figuras que en su momento, en su contexto, quizás han sido utilizadas o fueron utilizadas con cierta parte de humor. Jesús generalmente generalmente está mostrando que somos mucho más tolerantes con nuestro propio pecado que con el pecado de los demás. Y aunque en realidad podría haber una paja de manera literal, es más fácil que una paja de manera literal se meta en el ojo de alguien, obviamente no habría una viga de manera literal en el ojo de ninguna persona, ni de ninguno de nosotros. Pero Jesús usó esta ilustración o utilizó esta imagen aparentemente exagerada, porque una viga se refiere a un gran tronco, algo muy grande, y lo usó de una manera hasta humorística, cómica, para que su mensaje fuera mucho más fácil de entender y causara mayor impacto en la mente de las personas. Y es una imagen cómica porque un hombre con un gran trozo de madera en el ojo, tratando de ayudar a un amigo a quitar la paja del ojo, es una imagen que seguramente parece muy graciosa. Alguien con semejante trozo de madera en su ojo, tratando de quitar una pequeña pajita del ojo de otra persona. Y uno de los ejemplos de buscar paja en el ojo del otro, sin ignorar la viga propia que hay en su ojo, es cuando los líderes religiosos trajeron a una mujer que fue encontrada en adulterio y la traen delante de Jesús. Ella ciertamente pues había cometido un pecado, pero los pecados de los que querían apedrearla aparentemente eran peor. Y Jesús los expuso de tal manera con esta declaración: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos, empezando desde el más pequeño hasta el más viejo, fueron dejando las piedras que tenían y ninguno fue capaz de lanzar una piedra. Entonces, de esta manera, el Señor dio a entender que ellos querían sacar la paja del ojo de esta mujer cuando ellos tenían una gran viga en su propio ojo. El Señor se los hizo saber. Ellos quizás no lo habían visto, pero el Señor hizo ver esa gran viga que había en sus ojos, queriendo criticar, juzgar sin juicio verdadero. Y es por eso que este texto de Lucas nos enseña la importancia que nosotros debemos tener en este tipo de situaciones y la importancia que debe haber en nosotros de mirar primeramente hacia nosotros antes que hacia los demás. Es importante que nosotros podamos hacernos una autoevaluación siempre antes de criticar a otros. Y cuando nosotros sintamos el impulso de criticar a los demás, pensemos primero en nuestras propias faltas. Romanos 14:10 dice, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo.
la manera como nosotros nos debemos ver siempre a la hora de juzgar a alguien, porque también eso es lo que vamos a aclarar en esta mañana, porque mucha gente puede decir, no, nadie me puede juzgar, solo Dios. Hay juicios que sí se pueden hacer aquí en la tierra por parte de los hermanos, cuando hay justas causas. Hay unos juicios que sí se pueden hacer y ya vamos a ver más adelante eso. Pero cuando nosotros tratemos de juzgar el pecado de otros, sin primero juzgar el de nosotros, o más bien mirar a profundidad el de nosotros, es muy delicado. Y lo que nosotros debemos hacer es hacernos siempre una autoevaluación, porque dice, todos somos pecadores, todos vamos a comparecer ante un tribunal. Gálatas 6:1 dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esta es la manera como debemos mirar a otros. Y cuando caemos en la crítica hacia los pecados de los demás, sin un justo juicio, nos estamos poniendo tal vez en un nivel superior, nos estamos elevando, nos estamos poniendo por encima de los demás. Cuando caemos en la crítica hacia los pecados de otros, sin mirar que nuestros pecados también son gravosos, pero a esto no nos llamó el Señor. Y muchas veces es más fácil estar pendiente, como dice el texto, de la paja, del pecado de los demás, que examinar nuestro propio pecado y llevarlo a la luz del Evangelio. ¿Y esto de qué manera lo vemos? Seguramente le ha pasado que cuando escucha un sermón dice, "Mm, si mi marido hubiera estado aquí escuchando este sermón, apenas era para él. Si mi suegra lo hubiera escuchado. Se lo voy a enviar a mi hermana, que sé que ella necesita escuchar este sermón". Muchas veces nos ha pasado de esta manera. Y no lo hacemos pensando solo en lo mucho que le va a edificar este sermón, sino porque quizás estamos más pendientes viendo la paja de ellos, viendo su pecado. Entonces, cuando le enviamos el sermón o cuando pensamos en ellos acerca de este sermón, es como si quisiéramos sacar la paja del ojo. Y el error es que cuando nosotros escuchamos un sermón, es Dios que nos está hablando a nosotros. Si Dios hubiera querido que estuviera el esposo, la esposa, la suegra, el tío, cualquier persona, así Dios lo hubiera querido. Pero en ese momento el Señor está hablando al que está escuchando. Pero cuando estamos pensando, es que esto es para mi esposa, es que esto es para mi hermano, es que esto es para mi mamá, estamos tratando de sacar la paja del ojo de ellos sin mirar nuestra propia viga. Y el Señor lo que está haciendo es tratando con cada uno de nosotros, tratando nuestro pecado. Y cuando el Señor expone nuestro propio pecado, mis hermanos, pues es el momento de examinarnos. Quizás todo el tiempo deberíamos estar examinándonos, pero debemos hacernos una examinación completa. ¿De qué manera nos podemos examinar? Preguntándonos, ¿qué tengo en mi vida que es pecado? ¿Te haces por lo menos esa pregunta una vez al día? ¿Qué tengo en mi vida que es pecado? ¿Qué necesito quitar de mi vida que no me ayuda a vivir como debo? ¿O qué necesito quitar de mi vida que es pecado? Y examinarnos a nosotros mismos debe ser siempre la manera, antes de siquiera pensar hablar con otros de sus pecados y sus problemas. No sea que caigamos en lo que la Biblia llama una condenación, ya que cuando nosotros miramos el pecado de los demás y no examinamos nuestro propio pecado, sino que damos consejos y sin nosotros haber pasado por ese consejo, sin nosotros haber cumplido ese consejo que estamos dando, estamos
siendo unos hipócritas. Eso así lo llama la Biblia, unos hipócritas. Y esto fue lo que dijo Jesús acerca de los fariseos, que eran unos hipócritas. Mateo 23:1 dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es algo que es de cierta manera delicado, porque siempre que estamos mirando el pecado de otra persona, lo que estamos tratando de hacer es quitar la paja del ojo, sin mirar si estamos nosotros cumpliendo lo que estamos a veces aconsejando. A veces para el que enseña es muy difícil. Me he visto en ocasiones tentado a quizás decir, no, no voy a enseñar esto, pero me toca ir en oración al Señor y pedirle, Señor, ayúdame a empezar a vivir esta situación, porque es complicado, es difícil cuando eh, tienes que dar un consejo y seguramente no lo has vivido, seguramente no has pasado por él, y es de cuidarnos de ser unos hipócritas, gente que pone pesada carga sobre otros, pero no hace lo que predica. Y en el versículo 41 y 42 de Lucas, que es el texto que estamos leyendo, vemos la exhortación hecha por el Señor Jesús, enfocada en la hipocresía del juicio. Entonces dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y qué es la paja en el otro? ¿Qué es la paja en el otro? La paja en el otro son los pecados cometidos por los demás. Y nótese que los demás tienen una paja, una pequeña astillita chiquitica, algo muy pequeñito, mientras que nosotros tenemos una viga, algo grande. Entonces, la paja es una metáfora usada por el Señor Jesús que representa, imagínate, los pequeños errores en otros, mientras que la viga representa los grandes fallos en nosotros mismos. Hay una comparación abismal y esto es algo muy chistoso, porque cuando dice que ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Esto son errores pequeños y qué fácil es caerle a los demás, a veces por cosas tan pequeñas, tan insignificantes, por sus errores tan pequeños. Imaginemos una situación, por ejemplo, donde un compañero de trabajo comete un error en algún proyecto o en algo que están haciendo y en vez de nosotros ofrecerle ayuda, comprensión, lo que nos limitamos a hacer es a criticarlo, a señalar su falta. Y aquí es donde el concepto de ver la paja en el ojo ajeno cobra relevancia. En lugar de enfocarnos en los errores de los demás, es más constructivo, es más empático, brindar apoyo y buscar las soluciones para salir de ese error, de esa situación. Y esto es algo que suele ocurrir mucho también en el hogar y en nuestra familia. Cuando por algún motivo nuestra esposa, o los esposos se equivocan en algo, entonces nos ponemos en la posición superior, ¿no? Casi haciendo entender que nosotros lo hubiéramos hecho mejor y que nosotros no nos hubiéramos equivocado. Y ahí estamos poniéndonos en un nivel superior, queriendo resaltar la paja de la otra persona, sin ver ese egoísmo, ese orgullo, esa gran viga que está en nuestro ojo. Y es por eso que cuando emitimos juicios sobre otra persona sin una justa causa y sin examinarnos a nosotros mismos,
seríamos unos completos hipócritas. Y en la Biblia, la palabra hipócrita se refiere a una persona que finge ser algo que no lo es, que muestra una actitud falsa y engañosa. Y esta palabra se utiliza también para describir a alguien que pretende ser piadoso y justo, pero en realidad carece de toda sinceridad, carece de toda verdad en su corazón. Y la palabra hipócrita tiene su origen en el griego antiguo, donde se utilizaba para describir a los actores de teatro, a estas personas que actuaban en los teatros y que llevaban puesta una máscara para representar diferentes tipos de personajes. Y estos actores interpretaban un papel dentro del escenario, pero en realidad no eran lo que aparentaban ser, era un papel. Entonces, este concepto de hipócrita se trasladó al uso de la palabra también en el contexto bíblico, donde se utiliza para denunciar la hipocresía y la falsedad en la vida cotidiana. Y en la Biblia, Jesús fue muy crítico con los hipócritas y los confrontó directamente en varias ocasiones. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a los fariseos: "Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando". Es fuerte. Y Jesús denuncia esta falsa apariencia de los fariseos y su falta de autenticidad en su relación con Dios y con los demás. Y el libro de Proverbios también habla sobre la hipocresía y advierte sobre sus consecuencias. Proverbios 11:9 dice: "Con su boca el impío daña a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento". Y aquí destaca la diferencia que hay entre los impíos y los justos, ya que los impíos dice: "Con su boca el impío daña a su prójimo". Con palabras falsas, con palabras destructivas, daña. Y los justos se mantienen firmes en el conocimiento y la sinceridad. Un acto hipócrita es cuando alguien critica la actitud de otra persona, pero hace exactamente lo mismo o incluso peor. Te repito esto, un hipócrita es alguien que critica la actitud de otro, pero hace exactamente lo mismo o incluso peor. Este es un hipócrita, alguien que está fijándose en la paja que hay en el ojo del otro, pero termina haciendo cosas peores de las que está criticando. Entonces dice: "No mirando tú la viga que está en el ojo tuyo". Estás mirando la paja que está en el otro y no mirando la viga que está en el ojo tuyo. La paja era esos pequeños errores, pero no estás mirando la viga que está en el ojo tuyo. Jesús indica que el que tiene la viga en su propio ojo no se da cuenta de inmediato, no está mirando, es ciego a su evidente falta, a su evidente pecado. Y en el intento de corregir la falta de otra persona, el pecado de otra persona, no nos damos cuenta de que tenemos un pecado mucho mayor, una viga más grande. Y nuestra hipocresía en estos asuntos es casi siempre más evidente para los demás que para nosotros mismos. Es más evidente que otras personas vean en nosotros que nosotros mismos vernos nuestros pecados. Entonces nos podemos encontrar una manera de ignorar la viga de nuestro propio ojo, pero otros lo van a notar de inmediato. Y esto la Biblia lo muestra muy claramente. No sé si recuerdan el ejemplo de hipocresía en relación a la historia que Natán le empezó a contar a David. Natán, el profeta,
se acerca a David a decirle de un hombre. Le empezó a contar una historia. Un hombre que injustamente robó y mató el cordero de otro hombre. Natán el profeta le cuenta esta historia. Esto sucedió después de que David había eh, cometido adulterio y David había planeado todo para que su pecado se tapara a tal punto de hacer morir al esposo de esta mujer. Entonces el profeta se acerca y le dice que había un hombre que injustamente robó y mató el cordero de otro hombre. Y David rápidamente condenó al hombre. Debe morir. Pero que David estaba ciego a su propio pecado, que era mucho mayor. David quiso quitar la paja del hombre de esta historia que le estaba contando el profeta, pero no podía ver su propia viga. El profeta Natán lo pudo ver y juzgó con justo juicio el asunto y la situación que estaba pasando con David. Entonces, la gran necesidad que tenemos todos nosotros en este día es, antes de emitir un juicio sobre otra persona, antes de ver la paja en el ojo ajeno, tenemos en este día una gran necesidad de hacernos una autoevaluación. El versículo 42 dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la que está en el, no mirando tú la viga que está en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús no dijo que estaba mal ayudar a nuestro hermano con la paja de su ojo. Eso no está mal. Es bueno ayudar a nuestros hermanos con la paja que está en su ojo, con sus pecados, con sus situaciones. Es muy bueno tener con quien contar, pero hay que tener cuidado antes de tratar, entender de que quizás tengamos una viga muy grande en nuestro ojo. Es de tener mucho cuidado, porque cuando llegamos con un espíritu de crítica, cuando llegamos eh, cayéndole sobre el pecado de la persona, sin ver nosotros mismos que tenemos un pecado muy grande. Por eso dice, saca primero la viga que está en tu propio ojo. Primero tratas con tu viga, con tu pecado, y después tratas con la paja del otro. Pero cada uno de nosotros debe entender la importancia de reconocer, de corregir nuestros propios pecados antes de criticar a otros. Y hay muchas vigas que nosotros necesitamos sacar de nuestra vida, que nos impiden generar justos juicios hacia los demás. Y lo importante aquí, lo importante para examinar nuestras vidas debe ser el Evangelio. Este versículo nos habla de una parte muy particular del cuerpo. ¿Sabes cuál es? Nuestros ojos. El Señor enfoca esta enseñanza en los ojos, el ojo, en la paja que hay en el ojo y la viga que hay en el ojo. Y el Señor en muchos textos habla acerca de la importancia de esta parte del cuerpo. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Inicia con la mirada. Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Primera de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre,
sino del mundo. Y Proverbios 4:25 dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Y en la Biblia hay un énfasis en lo que a nuestros ojos se refiere y no a una manera oftalmológica. No es corregir la visión para empezar a ver mejor, no, pero hay una real importancia en dónde está enfocada nuestra vida, dónde se dirigen nuestros caminos, hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacia dónde estemos dirigiendo nuestras vidas. Es ahí donde se empiezan a crear esas grandes vigas que están en nuestros ojos. Estas vigas se convierten en estorbos que no nos permiten apreciar el Evangelio de Cristo. Por eso, para la evaluación que tenemos que hacer en nuestras vidas, no solo es mirar nuestro pecado, es mirar a Cristo, mirar nuestro pecado y mirar a Cristo, porque por sí solos no podemos sacarnos esa gran viga que el Señor, de una manera pareciera que hasta exagerada, porque es muy cómico esa imagen, imaginarse una gran viga en un ojo. La única manera de que esa gran viga salga de nuestros ojos es que Cristo quite de nosotros a través de estar expuestos a su evangelio, estar expuestos a que su luz alumbre nuestros pecados y podamos ser restaurados, perdonados, ir en arrepentimiento al Señor. Entonces, tenemos que hacernos este examen de conciencia. Hoy debemos animarnos a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios errores, antes que el de los demás. Y cuando podamos exponernos al Evangelio para que sean quitadas esas vigas de nuestras vidas, podemos ver con claridad para sacar la paja del otro. Por eso dice, primero quita la viga que hay en tu ojo, para que puedas quitar la paja que hay en el ojo del otro, teniendo mucha compasión, teniendo mucha empatía, fomentar una actitud de comprensión, una actitud de apoyo mutuo en lugar de juicio. Los juicios no están mal hacerlos, no están mal hacer los juicios si son con justa causa, con evidencias, bajo fundamentos bíblicos, no basándonos en chismes, en críticas, en comentarios malintencionados o a veces hasta en mentiras. Porque en la Biblia es posible presentar juicio por el pecado de algún hermano, pero si se hace de una manera bíblica. Esto nos lo enseña Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y así también, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Hay juicios que se pueden hacer con argumentos, con pruebas, ¿sí? Mostrando y animando a nuestro hermano a que no siga en ese pecado. Si le hemos visto, si de alguna manera hay evidencia clara de su pecado, se puede presentar un juicio justo, animándole esto con el fin no de criticarlo, no de destruirlo, no de menguarlo, de apagarlo, sino de que se arrepienta, sino de que vuelva a caminar con el Señor, que salga de ese camino de pecado. Entonces, debemos permanecer unidos a Cristo, con los ojos puestos en Cristo, con nuestros ojos, que el Señor limpie nuestros ojos, que quite vigas o que quite pajas de nuestros ojos, que tengamos los ojos puestos en Cristo, que estemos constantemente expuestos al Evangelio. Y permaneciendo así, no nos permitirá tener
una imagen más alta de nosotros que la que debemos tener, sino nos va a permitir tener una imagen clara de nosotros mismos para poder tener una imagen clara también de los demás. Y todo esto debe hacerse con amor, con humildad, nunca de una manera superior, de una manera arrogante. Familia, que el Señor nos ayude en este día.